Hola, ¿qué tal? Soy Eliezer, su profesor de física. Gracias por enriquecer sus conocimientos de dinámica con Profe en Casa. Hoy hablaremos sobre las leyes de Newton. La dinámica es el área de la mecánica que se encarga de relacionar el movimiento de los cuerpos con sus causas. En 1687, Sir Isaac Newton publicó las leyes del movimiento. Hoy estas leyes nos permiten conocer con más detalle los diferentes factores que permiten el movimiento de los cuerpos. Este conocimiento se aplica, por ejemplo, en la construcción de máquinas, en el estudio de la electricidad y en muchos de los componentes tecnológicos que utilizamos hoy en día. Para entender las leyes de Newton, es necesario conocer algunos conceptos importantes, como el de fuerza. La fuerza es la interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Y esta interacción busca modificar el estado de movimiento o de reposo. Tenga en cuenta que la fuerza es un vector, ya que es necesario indicar la dirección en que se aplica. La mecánica es tan antigua como el universo mismo. Por ejemplo, la utilizaban los cavernícolas al alar un mamut hasta sus cuevas. Imagínense, gracias a la explicación del concepto de fuerza, nos hemos alimentado durante siglos. Hoy, ya evolucionados, seguimos aplicando el concepto de fuerza en nuestras actividades diarias, como en el gimnasio cuando hacemos ejercicios con poleas. En el dibujo 1 podemos ver cómo la persona aplica una fuerza que es superior al peso, por lo tanto, las pesas se levantan. En el dibujo 2, lo que vemos es que la persona reduce la fuerza, por lo tanto, las pesas se devuelven a su posición inicial. Existen varios tipos de fuerzas. Por ejemplo, las fuerzas de contacto, las cuales se caracterizan por presentar un contacto directo entre los cuerpos. Algunos ejemplos de fuerzas de contacto son la fuerza normal, que se representa con una N. Es ejercida sobre un objeto por cualquier superficie en contacto con él y es perpendicular siempre a la superficie, como en este caso. Como vemos en el gráfico, en el primer cuadro se puede observar un vehículo en un plano inclinado. El peso de este vehículo siempre es vertical y hacia abajo. Por consiguiente, se forman dos componentes como parte del peso y la normal se opone a una de estas componentes. En el segundo cuadro, el vehículo se encuentra en un plano horizontal y se puede observar el peso vertical hacia abajo y la normal opuesta a él. En el tercer caso, no observamos ninguna superficie, razón por la cual solo se aprecia el peso, porque está en caída libre. El segundo tipo de fuerza de contacto es la fuerza de fricción, la cual simbolizaremos con esto, que es ejercida sobre un objeto por la superficie que tiene contacto con él. La fuerza de fricción es paralela a la superficie y siempre se opone al deslizamiento del cuerpo. Como vemos en la gráfica, cada vez que caminamos, nuestros pies ejercen una fuerza sobre el piso hacia atrás y la fricción hace que nos movamos hacia adelante. El tercer tipo de fuerza de contacto es la fuerza de tensión, la cual representaremos con T. Y es la fuerza que ejerce un cordón o mecate sobre cualquier cuerpo atado a él. Cuando se libera el yoyo de la mano, cae por la acción de su peso, hasta que se desarrolla por completo. Y entonces la tensión de la cuerda ejerce una fuerza hacia arriba que produce que se arrolle de nuevo. Otro tipo de fuerza es el de acción a distancia. A diferencia de las anteriores, estas son fuerzas que actúan sobre los cuerpos aunque estos estén separados. Por ejemplo, la fuerza magnética, la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica. En este caso, basta con acercar un imán a otro o a cualquier cuerpo ferromagnético. Recuerde que ferromagnético es todo cuerpo metálico que experimenta fuerzas magnéticas. Ahora veamos la superposición de fuerzas o fuerza neta. Este principio nos dice que el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un objeto es el mismo que la suma vectorial de las fuerzas que actúan sobre él. En este caso tenemos una fuerza hacia la derecha y otra hacia la izquierda. El resultado de sumar ambas será la fuerza neta. Luego de haber estudiado los diferentes tipos de fuerzas, llega el momento de hablar de las leyes de Newton. Empecemos con la primera ley o ley de la inercia. Esta ley nos dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme de no existir una fuerza neta diferente de cero que actúe sobre él. Veamos un ejemplo. Coloquemos sobre un vaso una hoja y una moneda sobre ella. Al quitar la hoja rápidamente, vemos que la moneda cae sobre el vaso.
Esto debido a que la fuerza solo se aplicó sobre la hoja y no sobre la moneda, que permaneció en estado de inercia. Ahora veamos lo que nos plantea la segunda ley de Newton. Si una fuerza neta diferente de cero actúa sobre un cuerpo, este se acelera y su dirección es la misma que la dirección de la fuerza neta. Además, el vector resultante es igual a la masa del cuerpo multiplicada por la aceleración que experimenta. La fórmula para esta ley sería sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Veamos una aplicación práctica de esta ley. Tomemos un carrito de fricción e impulsémoslo hacia atrás y luego lo soltamos. Aquí podemos ver cómo al soltarlo el carrito empieza a moverse en forma acelerada. Ahora repitamos el mismo ejercicio pero con un peso colocado sobre el carrito. Podemos ver que este igualmente se mueve pero más lentamente, lo que evidencia que al aumentar la masa, manteniendo constante la fuerza, la aceleración se reduce. Como se observa en la ecuación, la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas entre la masa. Con la segunda ley de Newton es importante también introducir los conceptos de masa y peso, ya que estos tienden a confundirse. Definamos primero el concepto de masa. Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Se mide en kilogramos y se encuentra estrechamente relacionada con el concepto de inercia, ya que a mayor masa, mayor es la fuerza neta que debe actuar para lograr el movimiento. Por ejemplo, una forma de medir la masa de esta manzana es colocándola en una balanza. Una vez que esté equilibrada, podemos determinar que la masa de la manzana es de 150 gramos. Tengamos claro que sería erróneo responder que el peso de la manzana es de 150 gramos, ya que la balanza mide la masa de los cuerpos, no su peso. Ahora definamos el concepto de peso. Es la fuerza con la cual la Tierra o cualquier otro planeta atrae a todo cuerpo que se encuentre en su superficie. Tengamos en cuenta que el peso se debe calcular como el producto de la masa y la gravedad del planeta. Para entender mejor el concepto de peso, veamos este ejemplo. En el vacío, una pluma y una moneda caen igual. ¿Qué sucede en el aire? Para responder a esta pregunta, debemos tomar en cuenta la resistencia que el aire ejerce sobre los cuerpos, porque su peso no es lo único que importa. De esta manera, como la pluma tiene una mayor superficie de contacto, aumenta su resistencia y puede llegar a tener una aceleración cero, a lo que se conoce como velocidad terminal, y cae más lento que la moneda. Y finalmente, hablemos sobre la tercera ley de Newton, o ley de acción-reacción. Esta ley nos dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces de igual manera el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. Tengamos en cuenta que estas dos fuerzas son simultáneas, de igual magnitud, de dirección contraria y actúan sobre cuerpos diferentes. Un ejemplo de la ley de acción-reacción es el siguiente. Acción: el neumático de un carro empuja el pavimento. Reacción: el pavimento empuja el neumático. Una vez repasados todos los conceptos básicos de mecánica, estamos listos para resolver estos interesantes ejercicios. Una caja de 5 kilogramos de masa es alada por una fuerza de 10 newton, aplicada con un ángulo de 30 grados con la horizontal. Mientras la caja se desplaza horizontalmente, experimenta una fuerza de fricción de 2,5 newton. ¿Cuál es la aceleración de la caja en el eje X positivo? De acuerdo con la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración es igual a la suma de fuerzas dividido entre la masa. En magnitudes, la sumatoria de fuerzas sería igual a 10 newton por el coseno de 30 más menos 2,5 newton, lo que equivale a 6,2 newton. Entonces, la aceleración sería 6,2 newton dividido entre 5 kilogramos, que da como respuesta 1,2 metros sobre segundo al cuadrado. El segundo ejercicio nos plantea la siguiente situación. Un cuerpo de 30 kilogramos de masa se encuentra en reposo sobre un plano inclinado que tiene un ángulo de 15 grados con respecto al horizontal y es sometido a la acción de una fuerza de 500 newton que tira de él hacia arriba en la dirección del plano. Intervienen además dos fuerzas, una de fricción de 25 newton y la componente del peso paralela al plano, ambos hacia abajo del plano. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo?
Para poder encontrar la respuesta a este ejercicio, debemos tomar en cuenta que el ángulo de elevación del plano inclinado es de 15 grados. Por lo tanto, el ángulo de depresión de la caja es también de 15 grados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el peso de la caja. El peso es el producto de la masa por la gravedad. De tal forma, 30 kilogramos multiplicado por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado nos da como resultado 294 Newton. La componente del peso paralela al plano inclinado se obtiene al multiplicar el peso por el seno de 15 grados, lo cual da como resultado 76 Newton. Al calcular la aceleración, se debe utilizar que fuerza es igual a masa por aceleración, o sea, la aceleración es el cociente de la fuerza entre la masa. Sumando las fuerzas que participan, tenemos 500 Newton más menos 25 Newton más menos 76 Newton, o sea, 399 Newton. Entonces, la aceleración en X sería 399 Newton dividido entre 30 kilogramos. El resultado entonces, 13,3 metros sobre segundo al cuadrado. Por último, la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es de 80 Newton. Si la aceleración que experimenta dicho cuerpo tiene un valor de 20 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál es el valor de la masa de dicho cuerpo? Entonces, como fuerza es igual al producto de masa por aceleración, la masa sería el cociente de la fuerza entre la aceleración. Por lo tanto, 80 Newton dividido entre 20 metros sobre segundo al cuadrado da como resultado 4 kilogramos. ¿Disfrutó esta aventura por el fascinante mundo de la mecánica? Isaac Newton nos ayuda a comprender las leyes de la física que gobiernan el mundo en que vivimos. Por eso, siga con más de Profe en Casa. Hasta pronto.